una propuesta para tu negocio. Dieciocho y 32, muchos mensajes, ¿eh? Este es un tema que da para el debate, que da para la polémica, que da para la discusión. Desde acá, por supuesto, una perspectiva anticolonial y antirracista, como le hubiera gustado a Eve de Bonafini, la madre, la verdadera ayatola de esta radio es Eve de Bonafini, pero es bueno como Khomeini y Jamenei, ¿viste? Uno es la que fundó esto y inalcanzable, y después tenemos también nuestros patriotas vivos, nuestros referentes vivos, y uno de ellos, con el que me encanta hablar, es el señor Atilio Borón, a quien tenemos del otro lado. ¿Qué haces, Atilio, querido? ¿Cómo estás? Qué gusto, ¿cómo estás, Jair? Muy bien, acá andamos. Te veo bien, me gustan esos lentes que pegaste, ¿eh? ¿Son nuevos? Sí, porque los otros ya, digamos, pedían cambios. Había pedido, sí, no, había cambios en la visión, sobre todo en lo corto para mirar y leer, así que, y estos son los que te venden ahora, ¿viste? Quería una cosa menos aparatosa, pero bueno. Te quedan cancheros, son medio hipster, medio hipster. Está para ir a Chacalermo, vamos a comer unos platitos a Chacalermo después con Atilio. ¿Cómo estás, Atilio? Contame, primero te quiero preguntar, dame una evaluación de todos estos temas, de la campaña anti-argentina, del mundial, de si somos o no un país racista. Vos viviste mucho tiempo en Estados Unidos también. Sí. No, mira, yo creo que la campaña anti-argentina que se desarrolló es realmente lamentable, ¿no es cierto? Y además, evidentemente, el racismo es un componente que está presente prácticamente en todas las sociedades. Se le llama de otra manera, por ejemplo, los antropólogos te hablan de etnocentrismo, es decir, que mi etnia es el centro, y cuando la mía es el centro, las demás son periféricas y por lo tanto inferiores. O sea que cuando se habla del racismo como típico de una sociedad, y en este caso la Argentina, es un absurdo. Evidentemente acá hay componentes racistas, por supuesto. Hay componentes mezclados con el clasismo, porque el racismo no es tan solo, digamos, a ver, en Estados Unidos hay un racismo brutal en contra de los afroamericanos, ¿no es cierto? Pero un afroamericano con mucho dinero no tiene ningún problema, porque clase mata a la raza, para decirlo así sintéticamente. Si vos sos un millonario negro, en Estados Unidos no tenés absolutamente ningún problema. Ahora, si sos pobre, si sos un proletario, si sos un trabajador informal, y evidentemente enseguida vas a ser considerado una escoria. Ahora, Argentina, te digo, es una de las sociedades, por lo menos en América Latina, menos racistas. Por eso sorprende mucho esta campaña. A diferencia de, por ejemplo, de Estados Unidos, en donde los inmigrantes tenían que agruparse en guetos en las ciudades, porque si no la pasaban muy mal. Por eso vos vas a una ciudad como Nueva York y tenés la Little Italy, Little Poland, Little qué sé yo, o sea, pequeñas comunidades muy cerradas para defenderse de un ambiente muy hostil. Acá llegó, digamos, la inmigración a principios del siglo XX, perdón, llegaron españoles, italianos, polacos, rusos, judíos, etcétera, y vos no tenés así guetos que se armaron en ese momento completamente cerrados, como lo que sí se ve, por ejemplo, todavía hoy en Estados Unidos. Entonces la acusación de racismo creo que tiene que ver con lo que los psicoanalistas llamarían una proyección. Al fin y al cabo, quienes nos han llamado sudacas y por lo tanto inferiores a nosotros, ¿verdad? Han sido en España, han sido los españoles. Los latinoamericanos somos sudacas. La campaña esta anti-argentina tenía que ver con el hecho de que no se esperaba un desempeño como el que tuvo la selección argentina. Y se quería tener un final, ¿no es cierto?, europeo, o mejor, entre Europa y Estados Unidos, pero bueno, se cayeron los anfitriones. Se cayó Estados Unidos, se cayó México, se cayó Canadá, y resulta que Argentina, bueno, llegó hasta la final. En un partido muy extraño, debo decir, muy extraño, en el sentido de que Argentina se veía a sus jugadores absolutamente exhaustos, habían tenido un día menos de descanso que los españoles,
Pero no sé qué pasó ahí realmente. Y España, que la presentan como la octava maravilla. Yo a algunos amigos españoles les dije, miren, si eran tan buenos y tuvieron la pelota siempre ustedes durante 115 de los 120 minutos, ¿cómo es que hicieron un solo gol? Hubiera metido más goles, viejo. Está bien que nuestro arquero es bueno. Che, Atilio. Es muy bueno. Sí. No, te quiero... hoy nos corremos un poco, ahora ya nos metemos en la agenda internacional, pero bueno, sos uno de los principales, a mi entender, pensadores de origen marxista, que ha pensado con el clasismo también nuestro mundo, y también leí algunas opiniones de medios o pensadores europeos de izquierda. Leía a Yanis Varoufakis, que se sumaba un poco a esta campaña, leía la revista Jacobin en su versión estadounidense, que se sumaba a esta campaña, y pensaba si incluso pensaba en que Ho Chi Minh, cuando va a Francia, se suma a militar al Partido Comunista Francés y en un momento le dice, muchachos, yo me voy porque ustedes son muy comunistas, pero siguen siendo imperialistas. Pensaba qué pasa con esa contradicción, ¿no? ¿Qué prima dentro de la izquierda europea? ¿Ser de izquierda o ser imperialista? Mira, yo creo que pretenden ser de izquierda, pero han sido completamente cooptados por el imperialismo norteamericano, absolutamente. Además, digo, dejar de lado el hecho de que quienes organizaron este mundial fueron fundamentalmente Infantino y Trump, o sea, dos malhechores, dos personas que seguramente deberían estar en la cárcel. Me parece que hubiera sido más que suficiente para que estos pensadores o los amigos de la revista Jacobin, que a veces tiene algunos números muy buenos y otros realmente bastante malos, pudieran tener un balance más adecuado. Yo creo que es absurdo eso que pasó, ¿no es cierto? Revela tal vez una cierta envidia de parte de mucha de esa gente, porque no tienen un personaje deportivo tan espectacular como Leo Messi. Esa puede ser una de las explicaciones. Digo, hay mucho resentimiento, ¿no es cierto? Países, por ejemplo, intelectuales de países que nunca ganaron una Copa del Mundo, sin embargo vos lo ves rasgándose las vestiduras ante el juego sucio, decían, de la Argentina. ¿Cuál juego sucio? Digo, compararlo con lo que fueron los otros partidos. No hubo una diferencia muy grande. Es más, yo creo que Argentina hasta en este partido fue perjudicada con la tarjeta amarilla que le dieron al principio del partido, sí, a Enzo. A Enzo Fernández, con lo cual es un hombre que tuvo que andar realmente cuidándose tremendamente, y bueno, finalmente lo echaron. La verdad que no. Además fuimos arbitrados por jueces de Eslovenia. ¿Por qué de Europa tenían que ser los jueces? ¿Por qué no podían ser? Y antes un estadounidense nos tacó, ¿no? De origen marroquí, pero estadounidense al fin. Bueno, claro. Atilio, te llevo a tu métier. Contame un poco qué está pasando en el mundo, por dónde le entramos hoy a la compleja realidad geopolítica. Bueno, estamos ante un problema muy, muy grave porque evidentemente se ha reiniciado la guerra en Irán. Ya la semana pasada que habíamos empezado a hablar de esto, se pensó que iba a ser un momento nomás. De hecho, sigue la cosa hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Y no da señales de parar. Hay evidentemente una serie de volteretas de parte de Donald Trump y sus declaraciones, que son realmente tremendamente confusas, incluso para su propia base electoral, porque había dicho, bueno, voy a hacer un bombardeo quirúrgico y nos vamos, y después resulta que se queda y sigue bombardeando. Dijo que iba a administrar el estrecho de Hormuz y que iba a cobrar un peaje a los barcos que pasaban por ahí en función del tonelaje de la carga, etcétera. Al día siguiente dijo que no iba a hacer todo eso. Además, fíjate, Jair, hay un dato que es muy significativo. Estados Unidos es uno de los pocos países que no ha firmado la Convención Internacional de los Derechos del Mar. Es decir, está al margen de lo que es la normativa para el 80% de los países del mundo. Pese a lo cual, se arroga en principio el derecho a administrar nada menos que uno de los estrechos más significativos y cruciales de todo el mar, que es el estrecho de Hormuz. Fíjate la contradicción. O sea, no reconoce la convención y al mismo tiempo quiere pegar un manotazo y ser él el administrador de
un terreno como el Estrecho de Hormuz, que está regulado de alguna manera por la Convención Internacional. O sea, problemas muy graves, deterioro muy fuerte de su base social, radicalización por derecha muy fuerte. Fíjate que la semana pasada, el jueves, hubo esa reunión convocada por Marco Rubio para hacer frente al terrorismo internacional de izquierda. Tremenda la convocatoria, digo. Otra vez un fantasma recorre esta vez Estados Unidos, ¿no? Pero escúchame, además, fíjate que yo estuve tratando de buscar en la página web del Departamento de Estado la lista de los invitados. No figura. El único que figura, como de los que ha ido, porque lo mencionan al pasar, no como un listado, que es lo que ellos normalmente hacen. En tal reunión vinieron tantas personas y acá está su nombre, país de origen y cargo en el gobierno. Acá no ponen nada, pero entre otras cosas dicen, bueno, vino el canciller de Argentina, ¿verdad? Lo cual realmente nos coloca como el último orejón del tarro en la arena internacional. Aparentemente habría ido algunos funcionarios menores de Paraguay, de Chile, etcétera, y nada más. Pero fíjate que la otra cosa es que pocos días después, o sea, hoy en realidad, sale un documento que se llama Cuba, informe sobre el comunismo en el siglo XXI. Es un documento realmente impresionante, recomiendo que lo bajes, lo leas, porque realmente tiene mucho para decir, pero es toda una recopilación en donde se procura mostrar de que Cuba ha sido la inspiradora, financiadora, organizadora del terrorismo internacional, cuando Cuba ha sido víctima del terrorismo internacional. Pero la ponen como el país que reemplaza en el siglo XXI a la desaparecida Unión Soviética. Y entonces, los ejemplos que te ponen son realmente irrisorios. ¿Qué poder le dan a Cuba, además, Atilio, ¿no? Un país bloqueado hace medio siglo comparado con el Ejército Rojo y el lanzamiento de satélites al espacio. Pero vos fíjate que además dicen de que, por ejemplo, gran parte de los movimientos de protesta que se produjeron en Estados Unidos, entre otros el de Black Lives Matter, o sea, esa famosa de cuando lo mataron a George Floyd, ¿te acordás? Es el policía que le puso la rodilla en el cuello. Dice que eso es producto de la iniciativa cubana que se ha infiltrado en todos los movimientos contestatarios de Estados Unidos y que pretenden llevar el país al comunismo. Es un informe de 100 páginas delirante. ¿Te das cuenta? Los ejemplos concretos que ponen cuando dicen dónde está esta organización, te habla de los tupamaros, te habla de montoneros, te habla del ERP, te habla de la guerrilla, digamos, de la FARC colombiana, que están desmovilizadas hace más de 10 años. Dicen cualquier cosa, una falta de seriedad y de rigurosidad total, pero el documento no pretendía ser riguroso, ni fiel, ni nada, sino que tenía por objetivo crear un caldo de cultivo de preparación para un ataque en contra de Cuba. Digamos, después de este informe, 100 páginas en donde se le acusa a Cuba absolutamente de todo, ¿no es cierto? Sin pruebas, porque además cuando uno va y se pone a buscar, explorar en diferentes fuentes de datos sobre quiénes fueron los autores de los atentados terroristas más grandes, más importantes en los últimos 20 años, tenés a los yihadistas, o sea, el Al-Qaeda y sus variantes, que fueron... El ISIS, que además nunca atacó Israel, el ISIS tampoco, casualmente. Exactamente. El ISIS, y después tenés un par de atentados hechos en Europa por grupos de extrema derecha radical, fascistoide, pero son comparativamente con los de Al-Qaeda y el ISIS, una cuestión es mucho menor, y aparte de eso no hay prácticamente nada de la izquierda. Sin embargo, dicen que, bueno, es esta izquierda la que constituye un peligro, que es la que quiere llevar insensiblemente a los Estados Unidos hacia el comunismo, etcétera. Todo esto, te das cuenta, causaría risa, no lo podés tomar en serio. El único problema es que es algo en lo cual cree Donald Trump, en lo cual cree Marco Rubio, y puede ser el fundamento de una política de agresión y de persecución muy fuerte a cualquier movimiento que intente promover algún cambio
en nuestros países y, por supuesto, a cualquier movimiento que se intente organizar en Estados Unidos, en donde el macartismo todavía está muy fresco, ¿no es cierto? No, totalmente. Y te sumo algo más, Atilio, una noticia que leía hoy, triste, que es la salida de la cadena hotelera Meliá de Cuba, que anunció que dejará sus operaciones y que tiene que ver, obviamente, con un vaciamiento de los grandes capitalistas internacionales de un país que está totalmente asediado, viviendo una situación muy fiera en relación al abastecimiento energético también. Tremendo, tremendo. Vos sabés que eso, por ejemplo, ese embargo sobre las importaciones de petróleo y de combustible tiene un nombre. Eso se llama el castigo colectivo en una sociedad, y en el derecho internacional esto constituye la figura del genocidio. O sea, vos podés querer castigar a un gobierno, ¿no es cierto? Suponete, Estados Unidos quiere castigar al gobierno de la Revolución Cubana, muy bien, pero lo que está haciendo es producir indecibles sufrimientos a toda la población. Eso es genocidio. Eso es como cuando, te das cuenta, los hitlerianos en Polonia encerraron a la población judía en el gueto de Varsovia. Claro. Y no les dejaban llegar alimentos ni nada para que se murieran de hambre. Una práctica como esa, digamos, absolutamente incompatible con el derecho internacional, pero Estados Unidos está dispuesto a arrasar con cualquier institución, cualquier norma moral, con tal de evitar el derrumbe de su hegemonía global, cosa que no lo van a lograr, porque de hecho eso ya se ha visto. Fíjate, dame un minutito más para redondear la idea. Sí, obvio. El gran proyecto a principios de enero de este año era acabar con lo que ellos llamaban el régimen chavista. ¿Acabaron con el régimen chavista? No, no acabaron. Evidentemente, sometieron a Venezuela a su tutela, a su dominio, a su control, sí. ¿Le están robando el petróleo a Venezuela? Sí. Vos sabés de que prácticamente ellos han exportado hasta ahora, calculan en Venezuela unos 14.500 millones de dólares de petróleo, desde el momento que se apoderaron del país. De eso entró a Venezuela menos de 500 mil dólares, ni siquiera 1.000 millones de dólares. O sea, una fracción. ¿Por qué? Porque dicen, se lo cobran a cuenta de los daños y los perjuicios que Venezuela le ocasionó a los Estados Unidos. Se lo roban, literalmente. Es un robo absolutamente institucionalizado. Y te digo más, de las 1.000 y tantas sanciones, son 1.100 y pico sanciones que hay en contra de Venezuela, a pesar de que hoy en día ellos dominan por completo ese país, no han levantado una sola sanción. Y por supuesto también ha fracasado el plan que tenía Donald Trump, que decía, acordate que a los pocos días de la invasión ellos hicieron una reunión en la Casa Blanca y invitaron a las 17 empresas de petróleo más importantes de Estados Unidos, y Trump les dijo, señores, entren y sírvanse. Y ni una invirtió nada, más o menos como lo que pasa con el mamarracho que tenemos acá, que cree que con el RIGI van a entrar, van a venir, van a prometer, y no se ha visto un dólar. Bueno, lo mismo pasó en Venezuela. Entonces, una situación muy delicada. La reconstrucción de Venezuela va a ser carísima y no se sabe quién la va a pagar, digamos, porque al bombardeo tenés que agregarle el doble terremoto, que fue realmente devastador. Y que obliga a buscar recursos de donde sea. Pero bueno, no vienen naturalmente de Estados Unidos. Atilio, sé que tenés poco tiempo, pero quiero que pasemos 2 o 3 minutos, aunque sea por Colombia. Está caliente la situación en torno a la asunción de la Espriella. Ayer hubo una movilización en Día Patrio en las tierras cafeteras. Petro sale a poner en duda el traspaso de mando, por lo menos en los términos institucionales reglamentarios, porque de la Espriella es ciudadano yanqui y juró lealtad al gobierno de Estados Unidos. ¿Cómo lo venís leyendo? Y qué, digo, en un ejercicio complicado que es de prospectiva, preguntarte qué se puede esperar de la transición en Colombia o de los meses que quedan. Mira, creo que Gustavo Petro tiene muy buenas intenciones, pero tiene el Poder Judicial en contra, los grandes medios en contra, los principales partidos políticos del establishment en contra, Estados Unidos en contra, bases militares norteamericanas establecidas en Colombia en contra. O sea, tiene, digamos, una capacidad de hacer una denuncia. La denuncia es absolutamente correcta. De la Espriella no podría ser candidato, tendría que
haber renunciado a la ciudadanía de Estados Unidos y a la ciudadanía italiana, porque el hombre tiene triple nacionalidad, no es tan solo colombiano, ¿verdad? Bueno, lo mismo podríamos decir de Daniel Noboa, el presidente de Ecuador, que por lo menos de la Espriella nació en Colombia. Noboa nació en Estados Unidos, ¿no es cierto? O sea que su primera nacionalidad es estadounidense y luego los padres lo llevan, se instalan en Ecuador porque tienen ahí su gran empresa bananera y adopta la ciudadanía ecuatoriana. Pero bueno, yo no creo que esto pueda prosperar mucho, lamentablemente. En Colombia creo que de la Espriella va a asumir, creo que la fecha es el 7 de agosto, estamos muy cerca ya de esa fecha y lamentablemente Petro trató de avanzar por la vía institucional para modificar esta irregularidad que realmente es descalificatoria, ¿verdad? Pero no tuvo ningún eco, tiene todo lo contrario, lo más probable es que termine preso él una vez que de la Espriella se haga cargo del Poder Ejecutivo. Lamentablemente, Colombia es un hueso muy duro de roer. Ojo, Colombia a veces uno subestima su gravitación porque estamos acostumbrados a pensar en Brasil, México, pero Colombia es un país de excepcional importancia para Estados Unidos. No nos olvidemos de eso. Es un país bioceánico, nada menos. Es un país bioceánico, tiene costas en el Mar Caribe y tiene costas en el Pacífico. Es la sede, digamos, de entre 7 y 9 bases militares norteamericanas. Ahí algunas disfrazadas como bases humanitarias o puestos de observación para fenómenos climatológicos, etcétera, pero son bases militares. Y además, Colombia es, de todos los países de América Latina, de lejos el mayor receptor de ayuda militar desde fines de la Segunda Guerra Mundial hasta hoy. Muchos dirían, bueno, es con Brasil, es con Chile, con Argentina. No. Después de Israel y Egipto, normalmente en la estadística de ayuda militar, tomando periodo de 20, 25, 30 años plazo, los últimos, ¿verdad? Tenés a Colombia, está en el tercer lugar, está en el cuarto lugar, depende si hay un conflicto muy serio, digamos, en Egipto, sube el apoyo militar allá, pero si no, tenés a Colombia invariablemente en los 3 o 4 primeros lugares de ayuda militar. Así que Estados Unidos está ahí muy, muy presente y va a tratar de que de la Espriella asuma cuanto antes y que no haya ningún obstáculo a que se instale en el Palacio Nariño. Atilio, como siempre, un lujo charlar con vos, muy agradecido. Tenés una charla, una exposición ahora, ¿no? Contame 2 minutos y te dejo libre. ¿Dónde estás? Estoy acá en Chapalmalal, en RCT, digamos. Qué lindo. Creo que mucha gente sí, muy lindo, muy lindo. Estamos acá en Residencia Cooperativa de Turismo. Voy a dar una charla acá en 20 minutos más. Y mañana tengo otra en el Instituto Movilizador de Estudios de Fondos Cooperativos de Mar del Plata. Ahí toda la información. Creo que tenés la información, si podés pasar el chivito para que la gente que está en Mar del Plata mañana puede ir a escucharme. Va a ser un conversatorio así abierto como estas entrevistas que vos me hacés sobre la realidad nacional. Así que bueno, eso es todo. Y ya, bueno, el martes que viene espero estar por allá y poder seguir colaborando con tu programa, que cada vez tiene más oyentes. Che. La verdad, qué gusto tenerte, Atilio Borón. Algún día contaré que compartí el piso con Atilio Borón y la gente no me va a creer. Dejate de joder, mirá la pinta de chanta que tenés vos, ¿cómo vas a hablar con Atilio Borón? Yo le decía, de verdad, mirá, poné YouTube, googlea. Bueno, después esperemos que me crean. Te mando un abrazo muy grande. Muchas gracias como siempre, Atilio, un lujo. Para vos y para toda la gente ahí del equipo que te está ayudando. Chau. Gracias, hablábamos con Atilio Borón, doctor en Ciencias Sociales, nuestro ayatola geopolítico, contándonos un poquito cómo andan las cosas en el mundo. Vamos con un temita musical y ya seguimos.